De manera gradual por el hecho de que si yo entiendo o comprendo que la escritura es la palabra de Dios, entonces automáticamente también comprendo que lo que la Biblia dice pues debe de ser verdad, ¿no? Y entonces la fe yo la logro solamente comprender a través de la Biblia, que es verdad, la fe en Cristo. Pero la fe no tiene sentido si yo no comprendo en quién se pone esa fe, ¿no? Entonces yo debo de comprender, además de la Biblia, además de la fe, en quién se pone o se deposita la fe. Y es entonces donde pasamos al siguiente punto, que es solamente Cristo. La fe es, ¿cómo podríamos definir la fe? ¿Como creer? Confiar. Creer, confiar. Toda la persona que confía en Dios tiene fe entonces. ¿Toda la persona que qué, perdón? Que confía en Dios tiene fe. Porque dijimos que, ¿no?, que fe es confiar. Entonces toda persona que llegue a confiar en Dios tiene fe. Sí. Sí. Hay muchas personas que tienen fe en Dios, que confían en Dios. Entonces, por lo tanto, esas personas tienen fe. Y si la fe salva, esas personas son salvas. Por otro lado, os he dicho que la fe es creer, ¿no? Todas las personas que creen en Dios o incluso creen en Jesús tendrán fe. ¿Será fe y creer? ¿Serán exactamente lo mismo? Debe tener sus sutilezas. Debe tener la diferencia, ¿no? A veces, con el fin de que para las personas o incluso para nosotros mismos determinadas palabras sean fáciles de comprender, hacemos un reduccionismo. ¿Saben qué es un reduccionismo? Un reduccionismo es cuando algo que es complejo se simplifica a tal grado de caer en un absurdo, ¿no? Y con palabras como fe en la Biblia se suele hacer esto de tal manera que la palabra fe viene a ser parte de nuestra cultura. Toda la persona que confía en algo se dice que tiene fe, ¿no? Entonces le dicen a Fer, no, pues es que para el dolor de cabeza el café es bien bueno. Y dicen, Fer tiene mucha fe en el café para el dolor de cabeza. Pero ahí ya estamos descontextualizando la palabra fe en términos bíblicos y le estamos incluso desvirtuando, porque fe es mucho más que confianza. Hay personas que pueden confiar en Dios y no por eso tienen fe. Hay personas que pueden creer en Dios y no por eso tienen fe. La fe lo describiría Hebreos capítulo 11 versículo 1 como una seguridad sobrenatural de algo que se debería de estar inseguro. Así lo, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? Pero no lo vamos a citar ahorita porque no es el punto de la fe, estamos haciendo una recapitulación. El autor de Hebreos describiría fe como una seguridad sobrenatural en algo que deberíamos de tener inseguridad, o de algo que deberíamos de tener inseguridad, ¿sí? Una seguridad, en primer lugar, vamos a descifrar eso, a disertar eso. Dilo otra vez, seguridad sobrenatural. Una seguridad sobrenatural, y es importante tener en cuenta sobrenatural, en algo de lo cual deberíamos de estar inseguros. ¿Por qué seguridad sobrenatural? En primer lugar, la fe no necesariamente es confiar en Dios, sino es tener seguridad de algo que dice Dios es verdad. ¿Ok? La seguridad, no necesariamente la confianza, porque por ejemplo, parte de la fe es tener la seguridad de que existe el infierno, ¿o no? Pero el infierno difícilmente puede a mí darme cierto tipo de confianza. Tiene que ver con una seguridad sobrenatural. Seguridad de este tipo. Hay seguridad que existe en nuestra vida y que en cierta forma es natural, ¿no? Por ejemplo, todos tenemos la firme seguridad de que esto es una mesa, ¿no? Tenemos una firme seguridad de eso. Sin embargo, ¿quién de ustedes podría tener una firme seguridad de que va a llegar a los 120 años? La firme seguridad ¿no sería más una especie de necedad o de superstición?
Porque la firme seguridad en eso es absurda. Eso es subjetivo, es relativo a nuestro conocimiento humano. ¿Por qué se dice que la fe, más que ser una confianza, es una seguridad de algo? Porque en primer lugar, todos los que estamos aquí creemos en Jesús, ¿cierto? Pero ¿quién ha visto a Jesús? Nadie. Estamos anunciando un infierno al cual nunca hemos oído. Estamos prometiendo un cielo el cual nunca hemos visitado. Estamos predicando un Salvador que nunca hemos visto. Incluso estamos hablando de una santificación y de una santidad que nosotros todavía no tenemos capacidad de vivir. ¿Se dan cuenta? No quiero que vayan a salir ateos después de tanta inseguridad. Sin embargo, esto no es nuevo. Si ustedes analizan Hebreos capítulo 11, que es la galería de los héroes de la fe, habla precisamente de eso. Por la fe, Noé predicó un diluvio que nunca vio. Por la fe, nosotros predicamos el evangelio por la fe, porque hablamos de un infierno o de una condenación que no hemos visto. Comprendemos por qué es una seguridad sobrenatural. Porque es natural estar seguro de algo que hemos visto, pero no es natural estar seguro de algo que no hemos visto y que no existen evidencias visibles. Para la fe no existen evidencias visibles. Es por eso que aquí hay dos formas de defender la fe o apologéticas. La apologética evidencialista, ¿no?, que dice que todo tiene que respaldarse con base a evidencias. Y dice, no, pues la Biblia tiene tales evidencias, y tiene su parte de razonable y buena. No es de todo mala la apologética evidencialista. Pero hay un punto en el cual tú no puedes comprobarle a las personas que algo es verdadero. Y te vas a desgastar tratando de comprobarles que es algo verdadero, porque solamente el Espíritu Santo puede convencerlas. ¿Sí? Y es ahí donde nace la otra apologética, la presuposicionalista, la cual dice, es que no tiene que ver con que tú creas o no creas, tiene que ver con que Dios te conceda el creer. ¿Sí? Ahora, la fe entonces es una seguridad sobrenatural, porque es una seguridad absoluta en algo que naturalmente debería de brindarnos inseguridad, porque no lo hemos visto, no lo hemos comprobado, no lo hemos tocado, no nada. ¿Ok? Entonces, esa fe, la fe que salva, o la seguridad que salva, ¿de qué tenemos que estar seguros? ¿O en quién tiene que depositarse? ¿Seguridad de qué? Porque decimos que la fe, es decir, la seguridad, la fe nos salva. Somos salvos solamente por la fe. Somos justificados por la fe, por la seguridad. ¿La seguridad en qué? En que Cristo murió por mí, por mis pecados, que pagó esa deuda. Ajá. Que no podía pagar. Ajá. Y que Él me justifica. Sí, la seguridad en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Ok. Ahora, hay cosas que yo no estoy obligado a tener fe en eso, porque son una doctrina completamente secundaria. Por ejemplo, si yo no creo que el mundo se creó en 6 días literales, si no tengo esa seguridad, no me voy a ir al infierno por eso. O si yo no creo que María, después de haber concebido a Jesús, se haya mantenido virgen, eso no afecta en mi salvación. La fe o la seguridad que salva es aquella que está centrada en Jesucristo, independientemente si yo creo que María no fue virgen después, o que los 6 días de Génesis son o no son literales, o que si la bestia del Apocalipsis tiene 10 cuernos o no tiene 10 cuernos. Eso es independiente. La fe que salva es aquella que tiene como objeto de centralidad a Jesucristo. ¿Ok? ¿Y por qué digo esto? Porque una persona que cree en la Biblia no es una persona que se salva. Una persona que cree en Dios no es una persona que se salva. Una persona incluso que cree que Jesús existió no es una persona que se salva. Una persona que se salva es aquella que cree que Jesucristo es Dios, que vivió, murió y resucitó por mí y para mí. Un montón de gente cree que Jesucristo existió. Eso no te salva.
Eso no te salva. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo existió, ¿por qué no? Incluso creen que es hijo de Dios, pero no creen que es Dios. Eso no te salva. Es una distorsión terrible. Entonces, no es solamente creer en Jesús por creer en Jesús, sino qué cosas creemos de Jesús. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a estudiar que tiene que ver con solamente Cristo y que tiene que ver con la salvación, se puede entender a partir de dos frases o dos enunciados que tienen un abismo de diferencia. No es lo mismo decir Jesucristo salva a decir solo Jesucristo salva. ¿Cuáles son las diferencias? Porque ese es un... Ajá. En la primera puede haber otra persona que salva. Sí, opción. otra opción. Ajá. Y en la segunda Exclusividad. hay una exclusividad. Se muestra una particularidad en la persona de Jesucristo como un agente salvador. Esa es la más grande diferencia que hay entre los católicos y nosotros. La más grande diferencia no es otra cosa, no es que ellos tienen incienso y nosotros usamos saco y prendemos las luces. La diferencia más grande es esto: ellos creen en una teología de corredención. ¿A qué me refiero con una teología de corredención? En que la redención no está a cargo solamente de Dios, sino que hay personas, rituales o eventos externos alrededor de la persona de Jesucristo que también colaboran con la salvación. Por ejemplo, rituales, los sacramentos, ¿sí? Cosas, ¿saben que las cosas dentro de la teología, de la buena teología católica, las cosas también colaboran para la salvación? Los objetos, La copita en donde sirven el vino. los sacramentos, esos son los sacramentos y son ritualísticos. Pero más allá de eso, las reliquias, y esto era algo que se creía todavía a inicios del siglo XX. Si tú podías estar delante del cráneo de un santo o de los huesos de un santo, por ejemplo, los monjes capuchinos en una de las catacumbas, hacer un tour por la catacumba y observarlos durante determinado tiempo, eso a ti te produce un efecto salvífico. ¿Cómo? Disminuyendo tiempo o disminuyendo tormento en el estado intermedio del purgatorio. O sea, no solamente los rituales, también las cosas. Indulgencias. Sí, indulgencias. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero todavía hay indulgencias hoy en día. Todavía hay. La pasada Semana Santa hubo indulgencia, ¿no? A todos los que fueran. Hay indulgencias todavía, incluso aquí en la catedral hay indulgencia. Y se anuncia. No se anuncia con el descaro de la Edad Media, pero todavía existe. No, sí es cierto, ahí en el Beaterio en Zaragoza había una lona que decía lo que dijiste ahorita: todos aquellos que vengan estos días se le indultará no sé qué tanto, porque así lo dijo el Papa. No tiene Estaban de más porque promoción. es obvio, nos diga. Ajá, Ajá, promoción. sí, algo así, es como que vas acumulando puntitos, ¿no? En el 2000 fue declarado indulgencias plenarias todo el año del jubileo. Ajá, así Y es. ahí de acuerdo. supuestamente viene un recorrido de que creo que en determinado momento del año se hace, ¿qué? Creo que visitas 7 iglesias, o sea que también, Ah, sí. hay un montón de veces. O sea, rituales, cosas colaboran con la redención de Jesucristo. Ahora, tercer punto de la teología de corredención: las personas. Dentro del contexto católico, ¿qué nos imaginamos cuando decimos que las personas colaboran en el proceso de redención? Las personas. Estamos hablando obviamente de los santos, pero no solo los santos. Yo también, ¿no? Tú también. ¿Quién más? Bueno, yo sé que los que no fueron católicos les va a costar. La gente cuando reza por ellos, ¿no? La intercesión de los santos, ok, pero hay uno que es El obispo. exactamente. Miren, dentro de la Iglesia Católica, yo no puedo pecar e ir a mi cuarto y decir: Señor, perdóname, ese perdón no vale.
ese perdón no vale. La confesión de pecados. Exactamente. Yo tengo que participar del sacramento de la confesión del pecado. Pero ojo, yo no puedo ir con cualquier persona, ¿ok? Yo no puedo ir con Fer y decirle, mira, brother, eres mi cuate, te voy a confesar mis pecados, tú me los perdonas. Debe de ser una persona estrictamente ordenada por la iglesia para esa autoridad. Es la teología de corredención. Entonces, los curas, los sacerdotes, participan también en el trabajo de tu redención. Y cuando hablamos de los sacerdotes, no solamente estamos hablando del cura que está a cargo de una iglesia, sino de todos los arzobispos, el papa, toda la organización. De manera que la relación con Dios dentro de la iglesia católica está determinada por la institución. Es por eso que era tan grave, y aún lo sigue siendo, que fueras excomulgado de la iglesia católica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sobre la bisagra de la institución es donde se nos abre puertas a Dios. Así es en la iglesia católica. De manera que si la iglesia te excomulga, tú no puedes unirte a Dios por tu propia cuenta. No puedes unirte a Dios estando dentro de la iglesia y no te puedes unir estando fuera. De la misma manera, tú no te puedes autoexcomulgar y decir yo me voy de la iglesia. Tiene que excomulgarte la iglesia. La iglesia decide amputarte del cuerpo, por así decirlo. Entonces, esto es algo que es grave a la conciencia de las personas en primer lugar, cuando se trata de manipular a la gente. Pero también es algo antibíblico. Y esta es una historia que está padre. Miren, cuando en México, han oído, no sé si escucharon en la primaria, de las famosas guerras de los pasteles y la guerra contra los Estados Unidos. Cuando en México se hace una convocatoria para luchar contra los Estados Unidos, los curas y el arzobispo dijeron las siguientes palabras: el que no luche contra los Estados Unidos va a quedar excomulgado. ¿Por qué la Iglesia Católica querría que México luchara contra Estados Unidos? Porque Estados Unidos es protestante y va a traer el protestantismo, y es obvio. Lo mismo hicieron cuando salieron las leyes de reforma, ¿no? El que esté de acuerdo con Juárez lo vamos a excomulgar. Lo mismo pasó con Plutarco Elías Calles, este cuate que mandó a frenar bastante el poder de la Iglesia Católica. Dijeron, todo el que esté con Calles queda excomulgado, y fue cuando surgió la famosa rebelión cristera, ¿no? Pero da la casualidad que cuando nosotros somos una república independiente, laica, con las leyes de reforma, con Juárez, que le había quitado poder a la iglesia, viene Maximiliano de Francia como emperador católico. Y entonces todos los mexicanos se alistan en armas para luchar contra Francia, pero la Iglesia Católica dice lo siguiente: no, el que vaya a luchar contra Francia queda excomulgado. O sea, te estamos retirando la salvación. Entonces daban la salvación, la quitaban. ¿Por qué? Y uno dice, es que son crueles. No, es que su teología de la corredención les da esa autoridad en cierta manera, ¿no? Afortunadamente vino el protestantismo. Hay libertad en eso, ¿no? La pregunta es, bueno, ya vimos la diametral diferencia. La pregunta es, ¿cuál de las dos es más bíblica? Por un aspecto sentimental y cultural, vamos a decir, no, pues solo Cristo. No. Pero los católicos no son tontos, tienen sus bases también. Sin embargo, vamos a analizar la tercer sola, que es solamente Cristo, que significa solo en la persona de Cristo y salvación. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, ¿ok? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Ok. Juan capítulo 14, versículo 6. Popularísimo, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre
sino es a través de mí. Estos enunciados que están dichos probablemente en arameo, se hubieran entendido mejor si se hubieran traducido: yo soy el único camino, la única verdad en la cual depositar tu confianza y el único que puede dar vida llevándonos al Padre. Dense cuenta que Jesús no está diciendo yo soy un camino, está diciendo yo soy el camino. ¿Y por qué es importante que tengamos bien firme esto? Hoy en día, ¿alguien ha escuchado hablar de la teología liberal? La teología universalista. ¿Alguien ha leído a Rob Bell? ¿No han leído a Rob Bell? Muy famoso. Sí, Léanlo es por ahí. una prédica de él, pero no recuerdo mucho. Ok. Bueno, hay algo que la teología liberal hoy en día está planteando. La teología liberal niega las 5 zonas. Son protestantes. Pero plantean lo siguiente. Ellos dicen que Dios es el único camino, no Jesús. Por lo tanto, Jesús puede manifestarse de distintas maneras a distintas culturas para ser el camino a la salvación. De manera que Dios en Medio Oriente usó a Jesús, ¿no? Pero Dios en Occidente americano usó a Quetzalcóatl, ¿no? O a Huitzilopochtli. Y Dios usó en Grecia a los dioses griegos y con los persas a Astarot y con los chinos a su filosofía, y que todo eso en cierta forma es Dios. De manera que todos los religiosos de todo el mundo van a salvarse, crean o no crean en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo representa uno de los caminos para una parte de la humanidad, pero no representa el único camino para la humanidad. La pregunta es, ¿la afirmación que Jesús hace de sí mismo es esa? No, Jesús está haciendo una afirmación súper radical. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Es decir, no está mostrándose Él como un camino que lleva a Dios, sino como el único camino que nos puede llevar a Dios. Entonces es muy importante tener en cuenta que Jesús no forma parte de nuestra salvación, sino que Jesús es nuestra salvación. ¿Sí? Jesús no forma parte de nuestra salvación, Jesús es nuestra salvación. De manera que si nosotros llegamos a remover, fíjense bien, llegamos a remover a Jesús de nuestro cristianismo, es imposible que seamos salvos. Cuando la gente me pregunta, me dicen luego, oye, ¿cómo saber cuáles son las doctrinas secundarias y cuáles son las primarias? Pues las primarias son las que afectan a la salvación. Bueno, ¿y cómo saber qué doctrina afecta a la salvación? La que agrede la persona de Cristo. Toda doctrina que agrede la persona de Cristo y su naturaleza dañó el evangelio, dañó el cristianismo, porque Cristo es el fundamento, la roca de la fe. Si nosotros llegamos a alterar un poco la persona de Jesucristo, un poquito, la persona de Jesucristo, echamos a perder todo, ya. Así hablemos en lenguas, así creamos en la predestinación, así todo, la mejor teología de lo que pensemos, así tengamos muy lleno, la gente vaya muy eufórica a las reuniones. Si llegamos a remover algo de Jesucristo, no solamente nuestra iglesia no es iglesia, estamos perdidos. Literalmente estamos perdidos. Entonces es muy importante. Gracias. No, gracias. No, gracias. Es muy importante que tengamos en cuenta de manejar con cuidado a la persona de Jesucristo. Para ponerles un ejemplo solamente. Y aquí muchos de ustedes van a descubrir que creemos herejías de Jesús, pero Dios es misericordioso y hasta que nosotros nos llegue el conocimiento ya, entonces rectificamos las cosas. Pero muchos de nosotros nos vamos a dar cuenta que de Jesús creemos herejías que distorsionan el evangelio y que probablemente hemos interpretado mal nuestra vida cristiana porque no hemos entendido eso.
Un ejemplo, la divinidad de Cristo, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Y aquí va lo siguiente. ¿Cómo entendemos la encarnación? Es súper importante. Es súper importante. Todos sabemos que es la encarnación de Cristo, es decir, que Dios se hizo hombre. Ahora, es un ejemplo, no voy a hablar de cristología, es un ejemplo solo para que se den cuenta lo delicado que es tratar temas de Jesús. Ayúdenme con esto. Jesús fue un alma viviente que entró en un cuerpo humano. Esa fue la encarnación. Ustedes contesten como ustedes lo entienden, ¿eh? O sea, no se trata de responder bien. Es decir, él antes de estar en un cuerpo, No quiero decir. él antes de estar en un cuerpo, él fue espíritu viviente o alma viviente, ¿no? Porque dice la Biblia que él se hizo humano. Pero pregunta, al hacerse humano, ¿Dios le dio un cuerpo o Dios le dio un alma y un cuerpo? Un cuerpo. Es lo lógico, es lo más razonable. ¿Tú también piensas lo mismo? No sé. Le dije gracias porque ella contestó. Okay. Es que es lo más razonable, ¿sí o no? O sea, que Dios le preparó un cuerpo. Al hacerse humano, él es espíritu ya, entonces Dios le preparó un cuerpo, ¿no? Físico. Y ese espíritu que anda ya con el Padre, pues va, se mete en el cuerpo. Esa es una de las herejías más terribles que existe en la historia de la iglesia. Ay. Se llama apolinarianismo. Y es terrible. Puede destruir el evangelio en nuestra concepción mental. Por eso digo, Dios es misericordioso cuando ignoramos muchas cosas, ¿no? Muchos fuimos. No pasa nada. No significa. Entonces, Voy para allá. La verdad es que debemos de entender qué es ser humano desde el punto de vista ontológico. ¿El ser humano es cuerpo nada más o el ser humano es alma y cuerpo? Ser humano. Alma y cuerpo. Muy bien, así es alma y cuerpo. Si Jesús debía de hacerse humano, no solo Dios le iba a preparar un cuerpo, como dice Hebreos, sino también le iba a preparar un alma. Porque el alma es una característica de la ontología, del ser humano. ¿Y el espíritu? El espíritu es lo mismo que el alma. Hay dos teorías, ¿no? Tricotomía, dicotomía. Tricotomía, alma, cuerpo y espíritu. Dicotomía, alma y cuerpo. Yo creo esto. El espíritu y el alma son. Entonces, debemos de comprender que alma no es algo propio de Dios. Dios no era un alma. Dios era Dios, exactamente. Dios es espíritu. Pero cuando dice espíritu, es espíritu divino, omnipresente. Un alma no es omnipresente. ¿Sí comprendemos eso? Cuando nosotros muramos y si Dios así quiere y no somos tan herejes y vamos al cielo, nuestra alma no va a ser omnipresente. Sí, no dice lo que ustedes dijeron ahorita. Sí, si no persisten en ello. Nuestra alma no va a ser omnipresente, ¿estamos de acuerdo? No va a estar en todo lugar, estará en un lugar fijo. ¿Por qué? Porque el alma es algo meramente humano. Esa idea de que hay una parte espiritual donde está Dios y otra que hay algo físico donde es lo malo y lo humano se llama dualismo y es herejía. Entonces, cuando Cristo se hace humano, Dios le prepara un cuerpo, Dios le prepara un alma. Si vemos cristología, vamos a ver todo eso con citas. Ahora, ¿qué hay en el cuerpo? Pues en el cuerpo hay ADN, color de piel, todo lo que sabemos que hay en el cuerpo. ¿Qué hay en el alma? ¿Qué hay en el alma? Porque sabemos que Dios le preparó un cuerpo y le preparó la barba o lo que ustedes quieran, ¿no? El pelo, todo eso. Con genes de María cabe señalar eso. Con ADN de María. Sí. La pregunta es, le preparó un alma, pero ¿qué es el alma? ¿Qué hay en el alma?
En el alma está la personalidad humana, está todo lo que se conoce como conciencia. Los recuerdos no se almacenan solamente en el cerebro, se almacenan en el alma. Déjenme ponerles un ejemplo del libro de Apocalipsis. Me parece que es por ahí del 4. Las almas de los creyentes decapitados están en el cielo ya. Y uno piensa que el estado intermedio del cielo está todo el mundo. Oye, ¿te acuerdas que en la tierra? No, no me acuerdo. No. ¿Dónde está la memoria? La memoria, la conciencia está en el alma. ¿Esos cuates recuerdan lo que vivieron en la tierra? ¿Los santos de Apocalipsis? Sí. ¿Incluso recuerdan cómo murieron? ¿De manera trágica? Sí. Por eso le dicen a Dios: Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Nos mataron decapitados. ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Porque la conciencia está en el alma, la identidad, la personalidad. Incluso las emociones que tienen una relación hormonal con nuestro cerebro desprenden del alma. En el siglo XVI la gente tomaba un cerebro y lo partía en cuadritos pequeñitos a ver si lograban encontrar la conciencia. Pero no encuentran la conciencia porque la conciencia está en lo intangible, en el alma. ¿Se acuerdan de la parábola del rico y Lázaro? El rico, cuando está en el infierno, ¿se acuerda de su familia? Que alguien les hable. Señor, envía a alguien que les hable, ¿no? El tipo tiene memoria. Si nos vamos a acordar que estuvimos casados. ¡Claro, por supuesto! Por supuesto que se van a acordar. Por supuesto. Ya no estarán casados, ¿eh? Ya no estarán casados. El divorcio va a ser permitido ahí. No, lo que pasa es que el matrimonio se anula con la muerte, según Moisés. Pero a lo mejor se pueden volver a casar. Sí, a mí ni bebé. Digo, si quieren y si no. Ella. Una experiencia ya. Eterna. Pero 10 años y ya se... ya no ven la hora, ¿no? Pero la conciencia está en el alma. Por eso, cuando nosotros pensamos en alguien que murió, alguien murió hoy, y decimos: ay, pero él ya está con Dios y ella no se acuerda de nada. No es cierto. No, El alma regresa. el alma regresará cuando Cristo venga. Pero el alma está allá. Cuando nosotros morimos en la tierra, el alma está con Cristo en el paraíso. El cuerpo está aquí, pero el alma está allá. Y el alma allá, que es la conciencia, recuerda, tiene sentimientos. Y también puede llegar en cierta medida a afligirse. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que quien está en el cielo ya recibió todos los beneficios de la salvación, ¿no? Y no es cierto. ¿Es hasta que Cristo? Mande. ¿Es hasta cuándo? Es hasta que haya la resurrección. Que Cristo Hasta que Cristo venga y el cuerpo resucite. La glorificación completa. Exactamente, sí. ¿La qué? La glorificación. Nosotros decimos: ay, no, pues Chanita se murió, está con Cristo. No, ella ya recibió todo. No es cierto. No, porque su cuerpo todavía está en el panteón. Cuando ese cuerpo se levante, cuando Cristo venga, entonces sí, todos los beneficios de la salvación se adquirirán. ¿Sale? Pero hasta ahora todavía la salvación, decía Oscar Kuhlman, un teólogo luterano, es un ya, pero todavía no. Ya merito. O sea, por eso es, o sea, esperar el juicio y los galardones y todo Entonces, eso. cuando das palabras de consuelo cuando fallece alguien, que ya está descansando, ya está en paz. Sí, es correcto, está en un lugar mejor. Es correcto, porque es mejor que estar aquí. Sí, porque el alma ya está allá. Pero sí es importante tener en cuenta, no darle a entender a las personas que su familiar está en un estado de inconsciencia. No, él ya ni se acuerda de nada, él ahorita está como dormido. No es cierto, no está dormido, está perfectamente consciente. Y está recordando. Digo, ahorita nosotros recordamos cosas, ¿no? De vez en cuando te acuerdas de cuando eras niño, cosas así. Él allá no ha perdido la conciencia, recuerda perfectamente todo. Incluso la gente que está en el cielo recuerda sus pecados.
Claro, ¿por qué creen que adoran a Dios y dicen al que nos lavó, al que nos santificó de nuestros pecados? Yo oí una persona que decía, no, allá en la presencia de Dios nuestros pecados se nos olvidan. No, no es cierto. ¿Por qué va a decir, Señor, gracias porque nos... ¿Qué nos hizo? No se puede adorar si no hay una memoria del pecado. Entonces, la conciencia en el estado intermedio es vigente todavía. Y lo será también cuando Cristo venga. A ver, yo tengo una duda. A mí alguna vez me han preguntado, o sea, hablando de lo del duelo y de que se les muere una persona, ¿no? Y alguna vez me preguntaron, me ve desde allá arriba. Ya ves que de repente dicen, no, pues yo tengo un ángel en el cielo que me cuida y no sé qué. Es que allá arriba te va a cuidar todo. O sea, pues entre los católicos sí se da más eso. Ajá. Y a mí alguna vez me preguntaron esa parte, ¿no? Así como que, oye, pero pues sí me está viendo desde allá arriba. Y sinceramente, o sea, yo le contesté que no. Pero no, o sea, ya ahorita con lo que dijiste, o sea, ya me entró así como que... La duda. Esa duda. O sea, no por el hecho de decir que los cuiden y que se hayan convertido en un ángel, sino el hecho de decir, o sea... ¿Te ven? Voy a decir primero lo que no hacen. No nos cuidan. No nos cuidan. Si nos ven, no lo sé. No sé si nos ven. Pero sí sé algo que la Biblia dice claramente. Están conscientes perfectamente de lo que está pasando en la tierra. Eso sí. No creen que están allá como de que... no, saben qué pasa con la gente aquí en la tierra. El libro de Apocalipsis nos muestra claramente que la gente que está en el cielo clama por situaciones de su presente inmediato en la tierra. ¿Sí? Dicen, Señor, mira la tierra, mira la tierra, mira la tierra. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo si se supone que ellos están allá brincando en los algodones, ¿no? Y se les borró el disco. ¿Cómo es que claman por algo que está en la tierra si ellos tienen tiempísimo que se han muerto? Incluso cuando cae la famosa Babilonia, ellos dicen, gracias Señor, porque has derribado a Babilonia. ¿Cómo supo de un evento aquí en la tierra que fue la caída de Babilonia, que no es Babilonia literal? ¿Cómo ellos lo supieron? Ellos tienen un conocimiento de lo que en la tierra pasa. Segunda cosa, interceden. Pues, ¿cómo ellos están clamando y están suplicando por eso? Sí, interceden. No estoy diciendo con esto que les debamos de orar. O que les debamos de orar. Ah, enfermo, voy a orar a mi abuelito. No, eso no. Pero de que oran delante del trono de Dios es algo que está en Apocalipsis. Y les voy a decir algo. Es algo que luteranos, anglicanos, muchísimos reformados, no todos, pero muchísimos reformados de la onda presbiteriana, episcopales, metodistas, creen. Los bautistas, ellos definitivamente no. No hay ningún problema si creemos en eso, no afecta a la salvación. Que intercedan. Sí. Okay. Pero la mayoría de amilenialistas sí creen que interceden por la tierra. Señor, ten misericordia de la tierra. ¿Por qué? Porque se les ve en Apocalipsis delante del trono de Dios, orando. Dice, y llevan un incienso en sus manos. Y su incienso son las oraciones de los santos. ¿Sí? Ahora uno dice, son las oraciones de los santos aquí en la tierra, ¿no? O sea que ellos toman nuestras oraciones y se las hacen llegar a Jesús. No, eso es catolicismo. El catolicismo sí dice que recogen nuestras oraciones en la nube y se las dan a Jesús. No, son las oraciones de ellos. Y en el siguiente capítulo nos muestra que es el clamor de ellos. Entonces, si no nos gusta orar, debería de empezarnos a gustar. Vamos a orar. Bendiciendo también. Ahora, no me lo tomen a mal. El estado intermedio tampoco es una tortura, Yo voy a empezar que es horrible. Es hermoso. Pero si hablas con Dios y le dices, hola Jesús, ¿ya eso es orar o no? Ya eso es orar. Ahora, volvamos al tema de Cristo. ¿Qué había en el alma? La conciencia. A Jesús, al darle un alma... Oye, pero otra pregunta. Ellos que están ahí están salvos, ¿no? Porque, conocieron a Cristo. Pero los que no,
¿Qué hace el rico? Lázaro y el rico están separados en ese punto intermedio. ¿Qué hacen los que no están salvos? Los que están en el Hades. Ajá. Déjenme decirles algo. Que es como lo católico llama purgatorio. No, En el purgatorio estamos todos, somos católicos. Hasta Sí. el juicio. No, hasta que logren sacarte de ahí. no, los que no están con Cristo están, no es el término correcto, pero lo voy a usar para que me comprendan. Están en el infierno. Sin embargo, quiero decirles algo. El infierno Todavía no. es algo de lo que poquísimo se sabe en la Biblia. Argumentar y decir cómo es el infierno es atrevido. No sabemos cómo es el infierno. En primera, porque la descripción del infierno está llena de metáforas, metáforas incluso que la gente del tiempo de Jesús entendía. Ahí les va. Jesús dice, cuando ocupa la palabra infierno o Hades, bueno, no es Hades, ocupa el término Gehenna. El Gehenna, con G de gato y H después, el Gehenna, les dice Jesús, ustedes, ¿cómo es posible que huyan de el Gehenna? El Gehenna era el valle de Hinnom. El valle de Hinnom era un basurero de la época de Jesús, donde se llevaban cadáveres, basura y los cuerpos de los apedreados por la ley para ser quemados. Allí se escuchaba constantemente a las madres llorar por los cuerpos de sus hijos, ¿sí? Se oía también la agresividad, el odio, porque llevaban a veces prisioneros de guerra ahí para quemarlos. Y la expresión crujir de dientes no tiene que ver con frío o cosas así. Es una expresión, es un hebraísmo que indica ira. Si ustedes analizan los relatos de los fariseos, dice, y crujían los dientes contra él. Nosotros pensamos que los fariseos le hacían, no, crujían los dientes significa se airaban, se encolerizaban contra él. Entonces, cuando dice que es el lloro y el crujir de dientes, la audiencia de Jesús no pensó en un lago de fuego donde la gente lo sorprende en las flamas. Ellos dijeron, el valle de Hinnom. ¿Sí? Sin embargo, Jesús estaba hablando en un sentido dual. No estaba refiriéndose solamente al valle de Hinnom, sino a un estado futuro espiritual para las almas, que lo viene a revelar Pablo. Pero entonces, ¿hay fuego en el infierno? No lo sabemos, porque el fuego del que se habla era el fuego del valle de Hinnom. El crujir de dientes era del valle de Hinnom, el lloro era del valle de Hinnom. ¿Por qué Jesús daría un mensaje del infierno tan confuso para su audiencia? No sé, pero sí estoy seguro de algo. Y esto tiene que ver incluso con la elección y predestinación. Que la intención de Jesús fue más de una vez confundir a su audiencia para que no creyeran. Eso es algo que yo no entiendo de Dios, pero es real. Hay una parte en Marcos que los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué a nosotros nos hablas claramente y a la gente en parábolas? ¿Y se acuerdan qué le respondió Jesús? Para que oyendo No vean. no oigan. Dice, a vosotros os he hablado del misterio del reino por parábolas, a ellos les he hablado del misterio del reino por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no crean, no sea que se conviertan y se arrepientan y les sean perdonados sus pecados. Pues no es eso lo que quieres. Pero no sé si también como que relaciona a la búsqueda, porque al final de cuentas como los discípulos estaban más cerca de Cristo, lo estaban buscando, lo seguían, ¿no? El hecho de que, digamos que, como psicología inversa, ¿no? O sea, tienes que seguir a Cristo, tienes que escucharlo, tienes que seguir su camino para que entonces creas y te conviertas. Podría ser, es una conjetura, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Yo lo que veo aquí más en este texto es la doctrina de la doble predestinación. Una vez que el hombre ha rechazado a Dios, todos han rechazado a Dios, y que Dios ha elegido a unos para salvación, Dios se encargará de que el que ha escogido llegue a su destino final, pero también se encargará de aquel que ha rechazado no llegue a su destino final. Eso es duro,
Yo no digo tener todas las respuestas. No sé por qué Dios es así. Solo sé que es así. ¿Quieren ver algunos versículos? Miren, vamos a primera de Pedro. Que están Ya les así vi como, las caras de... este maldito hereje, ¿no? No tengo fuego, pero tengo café caliente. Vamos a primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 6. Está hablando de Jesús, la piedra angular, porque Él es la piedra que edifica la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Es Jesús. Una metáfora de Jesús es la piedra angular. 2:6. Claudia, tú estás asistiendo a la presbiteriana, ¿verdad? No, a la bautista. Pero estuviste en la presbiteriana. No, mi esposo. Yo me crié en una interdenominacional. Bueno, la presbi cree esto que estamos platicando ahorita. Yo fui un año a la presbi. Bueno, tú naciste en la presbi, tú y Tiki, entonces. Solo fui un año. Versículo 6. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? Cristo, Jesús. El que creyere en Él no será avergonzado. No significa que no te van a avergonzar en la escuela o cosas así, sino que en el día del juicio no quedará expuesto. 7. Para ustedes pues, los que creen, Él, es decir Jesús, es precioso. Pero para los que no creen, ahí hace una acotación, la profecía dice lo siguiente: la piedra que desecharon los albañiles, los edificadores, ha venido a ser el fundamento o la cabeza del ángulo. Lo que está diciendo es esto: para ustedes Jesús es precioso, pero para el resto del mundo Jesús es una piedra que desecharon, pero que es el ángulo. 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí nosotros podemos hacer, ¿se dan cuenta? No estará mal traducido. No, yo he visto eso, Créanme que yo he visto eso, yo he tratado de ver eso. Ahí podemos hacer conjeturas al estilo, no voy a agarrar, del brother de México, uno que es muy famoso, ¿no? Que dice, bueno, es que ahí destino, a lo cual fueron destinados, pues se refiere a que Dios no le quedó de otra. No. ¿Cómo se llama el de México? Ahora, este es uno, el que mencioné de Marcos es otro. Hay muchísimos. Por eso creo que el mensaje del infierno no era claro. Y no era claro por alguna razón. Ahora, yo no sé quién es destinado a una cosa, quién es destinado a otra, no lo sé. Alguien me preguntaba el otro día, oye, pero es que la Biblia dice que Dios no hace excepción de personas. Y sí, Dios no hace excepción de personas en el contexto de Romanos 1, ¿no? ¿A qué se refiere cuando dice que Dios no hace excepción de personas? Entre judío y griego. Sí, te está hablando de una clasificación. Exacto. Pero analicemos un poquito la historia bíblica. A lo largo de la Biblia, Dios ha hecho acepción de personas. Y tremenda. Ahora nosotros decimos, no puede ser, porque es un Dios elitista. Pero es que nuestro concepto de Dios a veces es muy humano. Por ejemplo, Él dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y por eso es un Dios rencoroso? No, es justo. Él dice, yo doy la vida y yo la quito. ¿Y por eso es un Dios asesino? Es que Él es Dios, yo no puedo quitar la vida. Yo no puedo hacer excepción de personas, yo no puedo vengarme, pero Él sí, porque es Dios. Entonces, a veces humanizamos a Dios y como que pensamos que no tenemos un rey, tenemos un presidente, ¿no? Elegido por las masas. Exacto, elegido por las masas, configurado por un sistema de pensamiento. Tiene que hacer lo que la mayoría le pide. Pero Dios está justificado por el hecho de ser Dios, de manera que si Dios manda al infierno a todos, está bien. Si Dios salva a todos, está bien. Está bien. Por eso el camino para llegar a Él no es ofrecerle una cosa o hacer un negocio, sino rogar por misericordia. Acercaos pues confiadamente al trono de Dios para alcanzar misericordia. ¿Sale? Vale. Bueno, entonces el infierno es
es algo que poco sabemos. Cuando yo veo que gente dice, ay no, un testimonio de alguien que fue al infierno. Sabemos poquísimo del infierno. ¿No se referirá aquí que fueron destinados? Es que todos somos pecadores y que estamos destinados para seguir pecando, para seguir tropezando. Pero ya te hizo la clasificación atrás. Es que está hablando de dos grupos, si te das cuenta. Sí. Dice, para los que creen es precioso, para los que no creen es piedra de tropiezo, pero para eso fueron destinados. ¿Qué dices? Chale. Un poquito se me viene en la... Pero es que si no creyera, estaría destinada a eso también. Sí, así lo dice. Para los que no creen, están destinados a eso. Bueno, pero habla de Ahora, los que creen y los que no creen. Ahora, nosotros no somos enviados a los que no creen, nosotros somos enviados a los que creen. ¿Sí? A los que han de creer. Yo no voy por la vida diciendo, uy, este tiene cara de no predestinado y él. No, pues, no. Eso es exacto. Solo hablas y el que responde. Claro. Porque cuando la gente me dice, ay, es que qué Dios tan cruel, ¿por qué? Bueno, ¿pero crees que es injusto que lo envíen al infierno? No, pues no. Es que ¿por qué no lo hace así con todos? No lo sé, al diablo tampoco lo salvó. Al diablo con esa pregunta. No lo salvó. No, es que al diablo tampoco lo salvó. ¿A poco no? Y yo he visto personas tan latinas, ¿no? Así, tan latinas a la hora de interpretar el texto bíblico. Yo siento que hasta si al diablo en la oración lo convenciéramos, se arrepiente porque pues, no, es que no es así. Es que el diablo no va a ser salvo. Yo sé que el diablo tiene una gran fe en el libre albedrío porque hasta hoy en día está tratando de luchar para que Apocalipsis acabe diferente, pero no va a acabar diferente, va a acabar así. No, si tiene una gran fe en el libre albedrío. ¿Por qué Dios no salva al diablo? No sé, solamente sé que al mandarlo al infierno a él, a la bestia, al falso profeta en Apocalipsis, es justo. Y de hecho déjenme decirles algo, este es un chisme del futuro. Cuando Dios juzgue a las naciones que lo aborrecieron y que iniciaron una guerra contra él a lo largo de la historia y los lance al lago de fuego junto con los ángeles, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque dice la Biblia que vamos a estar presentes y a ver todo el espectáculo. Probablemente muchos dirán, no, pues yo voy a hacerme así, ¿no? Darle gloria. Dale gloria a Dios. Ajá. Dice Apocalipsis que todos van a decir, Señor, tú eres digno y justos son tus juicios. Por eso, O sea, no estoy mal cuando veo un poco de justicia en la tierra, ¿verdad? Y que me siento bien. a ver, brother, y aquí no quiero meterme en rollos Cuando atropellan al que acaba de asaltar, ¿no? No, Te quedas así, sí. No me alegro, pero te quedas así de, wow. Sí, y claro, no te alegras, pero no interpretas la cuestión de una manera humanista a llevarla al grado absurdo, ¿no? Un ejemplo, yo veo ahora cuando dicen, ¿no? Tal presidente X, ¿cuánta sangre derramó de narcotraficantes? Y tú dices, ¿qué pensará Dios de eso? De la sangre de narcotraficantes que se derrama en la tierra. Porque si Dios está de acuerdo, yo voy a volver a votar por ese. Y si Dios no está de acuerdo, entonces yo nunca voy a votar por alguien que derrame sangre de narcotraficante. ¿No? Pero no es el tema, estamos haciendo demasiado tópico a lo loco. Polemizando. Pero ¿Qué pensaba? Pues es lo que en el Antiguo Testamento, ¿no? Mataban. no voy a citar el antiguo, Nancy, voy a citar el nuevo. Romanos capítulo 3. ¿Okay? La gracia decimos, ¿no? Vamos a ver qué dice en la gracia. Nos rendimos de memoria. Por la gracia que me has dado. ¿Cuánto está? Romanos 13. ¿13? 13. Sométase toda persona, autoridades superiores, con la autoridad, sino de parte de Dios. Dice 13:1. Sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Obviamente una autoridad que nunca ha de comprometer nuestra fe. 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. O sea que al malo una autoridad sí puede infundirle temor. Fíjense. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. Ahora comprenden por qué en Estados Unidos todos los calvinistas son republicanos. No, en serio, de verdad. Porque la autoridad está para infundir temor al malo. Miren, ¿qué pasa ahora? Y tú lo debes de saber perfectamente. ¿Qué pasa ahora cuando vas a levantar a un delincuente? Digo, en los años 90 era bien feo, ustedes se deben de acordar mejor que yo, ¿no? ¿Cómo llegaba la PGR o los judiciales y levantaban a uno sin ton y son a los trancazos, ¿no? Pero ahora con esta cuestión de los derechos humanos, que de repente como que es una cuestión de ética un tanto difícil de digerir. No, pues, no, ¿saben qué? Saquen al Chapo porque se está confundiendo en su celda. A ver qué opina la palabra de Dios. Están para infundir temor. El temor, quiero que comprendamos algo. El temor necesariamente es algo malo. El temor es algo que hasta nos puede salvar la vida. Es una reacción biológica que hasta nos puede salvar la vida. El otro día oía a un tipillo ahí en internet, pero me gustó lo que dijo. Dice, imagina el miedo que pueden tener dos cebras en África. Están comiendo pasto y de repente escuchan pasos. Y una pudiera hablar, ¿no? Que dijera, no, pues se acerca el león. Y que la otra le dijera, no, sé positiva, no es el león. No, ese miedo le puede salvar la vida. Hay cierto miedo, y aquí no estoy en contra de la pedagogía moderna o no del todo. Hay cierto temor que puede formar el carácter del hombre. Sí, ¿cómo no? Yo me acuerdo cuando mis papás me educaban con historias bien gachas, ¿no? Pero me educaban con unas historias que yo no quería hacer lo que fulanito hizo porque fulanito había acabado así, ¿no? Y fíjense que hasta hoy en día digo, bueno, en ese tiempo no conocía el miedo. Uno pasa un tiempo en la adolescencia de Juan sin miedo, pero ahora dices, la que me libré por ese miedo. El principio de la sabiduría es el amor a Jehová. El temor de Jehová. Decía C.C. Luis, yo les decía hace 8 días, ¿no? Que es el león en el cual podemos recostarnos, pero es el león al que podemos temer. En las crónicas de Narnia, el león. Es el león al que puedes abrazar, pero no le vas a dar una cachetada. Porque es el león. Sí. Entonces, haciendo ese ejemplo con Aslan, del león salvaje, ese es Dios. Ese es Dios que le puedo decir, Padre, Papá, Padre mío, mi amor, el amor de mi vida. Pero el hecho de que lo tenga tan cercano no significa que un dicho de su boca no pueda todavía destruirme. Y ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Por eso ver que vino a la cruz o que vino a encarnarse en un bebé vulnerable, a ser traspasado, escupido, desnudo, dado en una cruz, a la exhibición de hombres tan corruptos, miserables, y a poner la oreja de uno de sus agresores que le había cortado la oreja. O sea, eso es asombroso. Si removemos a Cristo de la Biblia, híjole, cerremos nuestras iglesias, no tiene sentido. ¿Sabe? Ahora, versículo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Ya ven que las espadas son para acariciar, para... Si estuviera en la Reina Valera del siglo XXI diría, porque no en vano lleva la metralleta, no en vano tiene fuero. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios está de acuerdo de repente entonces cuando hay un castigo al que hace lo malo en la cuestión social. Sí. Por eso es que nuestro sistema penitenciario ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Porque queremos solucionarlo todo psicológicamente. Queremos quitar el pecado original con psicología, ¿no? Y la verdad, la gente sale a veces peor de la cárcel. Estados Unidos, que se funda como una nación protestante, muy calvinista, es pena de muerte.
cómo llegamos a esto, no sé. Estábamos en el estado intermedio, ¿no? Volviendo a lo de Cristo, Dios le da un alma porque en el alma está la personalidad humana. Jesús no solamente tenía que habitar en un cuerpo humano, Jesús debía de ser provisto de sentimientos, de emociones y de carácter humano. Por ejemplo, ¿por qué Jesús llora en la tumba de Lázaro? Porque tenía sentimientos, sentía, ¿no? Que podía sentir, tener empatía, amar a alguien. ¿De dónde viene eso? Del alma que le fue dada para él tener un carácter humano. Si ustedes ven a Jehová en el Antiguo Testamento, nunca llora. Y no es que Dios sea un insensible, porque también ser sensible no es necesariamente ser bueno, ¿no? Hay gente muy sensible y muy fea, sino porque Dios es otra composición más elevada a nuestro entendimiento humano. Pero Jesús sabía que Lázaro iba a resucitar. Incluso él propició que se muriera, ¿no? Porque dicen, Señor, ven a sanarlo. Es para la gloria de Dios. Y se quedó otros 3 días esperando a que muriera. Mucha gente dice, es que lloró por la incredulidad de María y Marta. Pero María y Marta no son incrédulas. Son mujeres que tienen razón. Digo, si acaba de morir, no está diciendo, no. Se murió, si hubieras estado aquí, es obvio. No son incrédulas. Dice, no te he dicho si creyeres, verás la gloria de Dios. No como un gesto de decir, tú eres incrédula, sino cree, voy a hacer algo. Ellas de hecho creían en la resurrección. Es lógico lo que dicen. Jesús llora por la simple y sencilla razón de ver a uno de sus amigos bajo los efectos del pecado. ¿Cuál era ese efecto del pecado? La muerte. Supongamos que un familiar tuyo, ¿no?, va al hospital, ya se recuperó, ya está bien, pero lo ves todo herido. Te va a conmover y vas a llorar. Pero ya va a estar bien, pero es que te duele verlo sufrir. Jesús llora por esa parte humana, aunque sabía que iba a resucitar. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo que tenemos para darnos cuenta que Jesús, o la doctrina que gira en torno a la persona de Jesús, es muy importante. Si removemos esa doctrina, removemos todo el cristianismo. Es por eso también que es muy grave que en un sermón haya habido muchas palabras bíblicas e historias bíblicas, pero en ningún rincón hayas encontrado a Cristo. Debe de encontrarse a Cristo en cada sermón, ¿sí? En cada palabra, incluso en cada consejo. ¿Saben nosotros cuál es la consejería matrimonial? ¿Saben cuál es la consejería matrimonial más eficiente? El Evangelio. Cerca de Cristo. Usa como parámetro la relación Cristo y la iglesia para un matrimonio. ¿Por qué? Porque eso hace el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan cuando dice, maridos, amad a vuestras esposas, pues así con todo el corazón? No, como Cristo amó a su iglesia. ¿Hasta dónde amó Cristo a su iglesia? Hasta la muerte. Entonces, cuando hay consejería matrimonial, es que hasta dónde tengo que soportar, pues hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Ya te crucificaron por ella? No, pues entonces todavía. Y lo mismo es el otro lado, ¿no? ¿Cómo la iglesia ama y obedece a Cristo? Se ríe porque ayer estaba orando al respecto, dice. El Evangelio es el parámetro para la consejería matrimonial. Y no lo invento yo. Pablo usa el mismo parámetro para la consejería matrimonial. Dice Paul Washer que así como Cristo ama a su esposa aun cuando ésta es infiel, cuando ésta no es del todo prudente, que él debe. Incluso Cristo forma su iglesia, el esposo forma a la esposa, o dice que santificarla y cosas así. Y de la misma forma que la iglesia le debe respeto, obediencia, amor a Cristo, también la esposa al esposo. ¿Sí? Entonces, ese es el parámetro. Y ese es el parámetro para fundar una iglesia. Cristo, su muerte. Nos amó hasta la muerte. Eso debe de ser la iglesia. Una entrega hasta la muerte. Entonces, bueno. Vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con la tercera sola. Solo Cristo, ¿no? Lo que nos quede de tiempito.
Hechos 4:12. Vamos a leer. Cuando hablo de la teología de Cristo sí soy muy cuidadoso y me detengo a disertar, aunque nos hagamos mucho tiempo. Pero Porque- todavía no concluyes respecto a creer que era espíritu y se metió en su... Ah, no, Eso sí, todavía, o sí ya lo concluyes. sí. Dios le prepara un cuerpo y Dios le prepara un alma. De manera que la persona divina de Cristo ocupa un cuerpo y ocupa un alma. Decir que solamente ocupa un cuerpo es apolinarianismo, de Apolinar. Y fue declarado herejía. Y hoy con William Lane Craig, ¿lo conoces? ¿Dices lo echaron? ¿Entonces echaron a Polina? No, en ese tiempo era cuando a los herejes no se les mataba. Después fue eso con la Edad Media que empezaron a matar herejes. Ok. Hechos, ¿alguien puede leerlo, por favor? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ninguno otro hay salvación. ¿A quién? Aparte, o sea, partiendo de Cristo, que dice, en ningún otro hay salvación, en ninguno, ¿a quiénes podríamos excluir? En ninguno hay salvación. A todos. Los santos, los padres, y también yo. ¿La salvación está en mí? No, está en Dios. En ninguno hay salvación. Es por eso que cuando nosotros hacemos con nuestra vida una agresión a Romanos 5:19, que dice que por su obediencia fuimos justificados, queriendo ser justificados por nuestra obediencia, pues es un insulto a la gracia de Dios. ¿No? Eso es un insulto incluso a Dios. Es como si por salvarme la vida, uno de ustedes perdiera a uno de sus hijos por salvarme la vida. Y que yo llegara el domingo y les dijera, oigan, en compensación a lo que hicieron por mí, les doy 20 pesos. Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces cuando nosotros decimos Cristo, su vida perfecta, su muerte perfecta, su resurrección perfecta, su justificación completa, pero le voy a completar con mi obediencia. No, para empezar ni perfecta es. Estamos acostumbrados a humanizar a Dios, yo les decía hace rato, y hay algo que yo veo mucho en las iglesias neopentecostales, que piensan que Dios tiene una capacidad de asombro, como que Dios tuviera una capacidad de asombro. Entonces, nosotros, por ejemplo, cometemos un pecado y pensamos que Dios en cierta forma está asombrado por ese pecado, ¿no? Dios es así. Y no nos queremos acercar a Él porque pensamos que Dios apenas recién se enteró del pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que Dios apenas se acaba de dar cuenta, sin saber que Dios es omnisciente. ¿Y desde cuándo Dios sabía que íbamos a cometer ese pecado? Desde antes que el mundo comenzara, ¿o no? Desde que nos salvó. Cuando nos salvó, sabía que íbamos a cometer ese pecado. Pero tenemos la idea de que Dios tiene cierta capacidad de asombro como si ignorara las cosas. Y eso mismo lo llevamos a la cuestión de las obras y el ministerio. Cuando nosotros hacemos obras, pensamos que hay alguna obra, alguna buena acción, que como que dejó a Dios bien impactado. ¿No? Entonces, terminamos de hacer algo para Dios, si nos sentimos así tan satisfechos, y como que Dios está así viendo que, de verdad que Fer me asombra. No pensé el día que morí, porque no pensé que le fuera a echar tantas ganas. Porque siempre va a haber en nosotros la tendencia humana a querer ganarnos las cosas, porque los seres humanos actuamos así, ¿no? Ganarnos el amor, ganarnos el cariño, ganarnos todo. Es algo que también nosotros sacamos de la consejería matrimonial, ganarse. Porque Cristo y la esposa no se ganaron nada, fue de gracia. Cañón, va. Luego ¿A qué hora son las pláticas de matrimonios en tu iglesia? Luego el otro día decía un hermano precisamente al cual su esposa le había hecho algo malo, decía. Le había hecho algo malo y dice, es que pastor, o sea, hemos vivido muy mal. Yo ahorita al menos espero que, o sea, yo sí le voy a hablar bonito, pero que se le empiece a ganar.
Eso está muy bien para una plática con ¿cómo se llama este señor? El médico que da charlas motivacionales. César. Cashroom, No, Lozano. César Lozano, ¿no? Así que te digan una frase matona. Está muy bonito para eso, pero para el evangelio, actúa con gracia. Da de gracia lo que de gracia recibiste. Cuando venimos a Cristo nunca nos dijo el Señor, está bien, mira, ya te perdoné tus pecados, ya naciste de nuevo, ahora empiézate a ganar mi confianza. El evangelio es el parámetro de todas las cosas. Entonces, Dios no puede asombrarse por nuestras obras. Por eso en ningún otro hay salvación. En ninguno de nosotros hay una capacidad de salvarse. Si no te salva Cristo, no te salva nadie. Ni tus buenas obras, ni un pastor, ni un sermón, nadie. Luego en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre. ¿Sí es correcto? ¿Dice eso? No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En la literatura hebrea se van a dar cuenta que el término nombre se repite mucho, ¿no? Por ejemplo, dice, porque el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y nosotros decimos, el nombre de Jesús, ¿no? Y decimos, el nombre de Jesús es poder. Y entonces cuando un día quiero reprender al diablo, que digo, Jesús, 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 porque el nombre es poder, pero no se refiere. Sí, no es que el nombre en sí mismo tenga poder. Si eso es todo. La sangre de Cristo. No, tampoco. Si así fuera, todos los chuchos tendrían algo especial, ¿no? Cuando en términos hebreos se habla de un nombre, sobre todo nombre, está hablando de un estatus superior. Cuando, por ejemplo, se dice que de José, que Dios le dio renombre, no se está refiriendo a que le dio varios nombres, sino que le dio un distintivo de autoridad. Cuando se dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, significa que la autoridad de Cristo está por encima de todas las autoridades de la tierra. Cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, es decir, no hay otra autoridad humana dado a los hombres para ser salvos. No hay otra autoridad. Y eso es algo que dentro del catolicismo católico pegaría muy fuerte. Decir, debajo del cielo no hay otra autoridad en la que podamos ser salvos. Oye, ahí aplica también, en un caso hipotético, que digan, es que yo creo en Dios. No, siempre estoy hablando de Jesús. No, Dios. O sea, yo y Dios y yo creo en Dios y Él me va a salvar. No, pero estoy hablando de Cristo. No es que Dios y que no salgan del Dios y de autoridad suprema y eso. Sí se aplica, ¿no? Se aplica el hecho de decir, es que no conoces a tu Salvador. No, pero conozco a Dios. No. Mira, ahí qué bueno que lo dices. Nadie puede decir que conoce a Dios y no conoce a Cristo. El que diga, yo conozco a Dios pero no conozco a Cristo, es mentiroso, porque la única forma de llegar a Dios y conocer a Dios es a través de Cristo. Se puede aplicar lo mismo con alguna especie de exponenciación de un pentecostalismo malentendido en cuanto al Espíritu Santo. Yo tengo la comunión con Él, me llena, me inspira y podría darse, o sea, ni siquiera me viene a la mente algo. Sí, es una locura. Sí. Y aquí yo espero no herir susceptibilidades, pero les voy a decir algo. Los testigos de Jehová tienen un gran desenfoque en el entendimiento de la Trinidad por enfocarse de una manera extremista al Padre. Pero las iglesias pentecostales tienen un desequilibrio que puede llegar a ser peligroso por enfocarse con demasiada fuerza en la persona del Espíritu Santo. O en lo que ellos creen que es la persona del Espíritu Santo, que parecieran ser emociones. No, y aún así, aun cuando fuera la persona del Espíritu Santo, la devoción que se está mostrando ahí no es bíblica. ¿Por qué? Hay una doctrina que se conoce como la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo indica, por muchos textos bíblicos, que en el pasado la Trinidad tuvo un consejo.
Y en ese consejo el Padre y el Espíritu Santo planearon exaltar al Hijo. Exaltar al Hijo. En Apocalipsis ustedes no van a ver ninguna exaltación al Padre ni al Espíritu Santo, pero sí van a ver que todas las exaltaciones son al Hijo. Incluso esa parte de al que está sentado en el trono y el Cordero, ¿no? Que es la misma persona, es Cristo. Todo lo que en la Biblia se dice respecto a la adoración a Dios tiene que ver con la adoración al Hijo, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Ahí quién es? ¿A quién se refiere? ¿Quién fue el que creó todas las cosas? ¿Saben que el Padre no creó todas las cosas? El Padre no es el creador, el Espíritu Santo no es el creador. Juan 1 dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién? El Verbo. El Verbo creó todas las cosas y no las creó para la gloria del Padre, las creó para Él, para su gloria. Es un poco diferente a lo que dice José Adrián Romero, ¿no? Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. No, no es cierto. Ha hecho lo que existe para su gloria. Para su gloria. Entonces, la supremacía de Cristo muestra que el Espíritu Santo ha venido. ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? Venir a glorificar a Cristo. De manera que no hay cosa que muestre un fracaso en el entendimiento del Espíritu Santo que una iglesia centrada en el Espíritu Santo. O sea, que ahí entiendo que todo lo que en algún momento recuerdo del seminario, que sé que el Espíritu Santo inspira, consuela, fortalece, es todo en ti para gloria de Cristo. Por supuesto. Pero Miren, por la gloria de Cristo es glorificado el Padre. Va junto, ¿no? no, el Padre escoge, el Padre planea para la gloria de Cristo. El Espíritu Santo traza, prepara, santifica para la gloria de Cristo. Si te das cuenta, tanto el Padre como el Espíritu Santo, ambos trabajan para la gloria de Cristo. No estoy diciendo con esto que sean inferiores, Sí. ni que no sean Dios. Pero que ese es el plan que nos fue Pero revelado. ese es el plan que ellos diseñaron. Y el Espíritu Santo no tiene complejos de inferioridad. Es que no me dan gloria a mí. No. Él está correcto en eso. No está mal alabar en nuestras reuniones al Padre o alabar al Espíritu Santo. No está mal. Pero debemos de comprender que el fin del misterio divino es exaltar al Hijo. ¿Sí? El Juan 15:8, en eso es glorificado mi Padre. Sí, el Padre es glorificado, verdaderamente es glorificado. También el Espíritu Santo es glorificado. Pero el Padre es glorificado ¿en qué? En que Cristo sea glorificado. No en recibir una gloria directa. Ahora, ¿saben ustedes que el ministerio del Padre es temporal? No estoy diciendo que Él vaya a acabarlo. Su trato con nosotros es temporal. ¿Y saben que el trato del Espíritu Santo también es temporal? El Espíritu Santo es una especie, por llamarlo así, es Dios obviamente, pero es una especie de preparador de la novia de Cristo, de la iglesia. Notemos que el Espíritu Santo está embelleciendo a la novia, no le está embelleciendo para sí, le está embelleciendo para el esposo. De manera que cuando el esposo venga no va a decir, que se quede conmigo y que hable en lenguas. No, o sea, es tu novia. Y Él, con toda la humildad que lo caracteriza y su perfecto carácter, se complacerá en eso. En que sea entregada la novia al que le pertenece. Por eso esa gente que dice, es que yo quiero estar con el Espíritu Santo, yo quiero estar, y que el Espíritu Santo... Bueno, es que el Espíritu Santo realmente no pretende reforzar la comunión directa contigo, sino tener una relación contigo para llevarte a Cristo. Si el Espíritu Santo no te lleva a Cristo, no es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo bíblico te va a llevar a Cristo. ¿Sabe? Esto pasa mucho en las iglesias pentecostales, que todo Espíritu Santo, Espíritu Santo. Tan solo esto, miren. ¿Quién bautiza con Espíritu Santo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Dijo Juan el Bautista, Él os bautizará con Espíritu Santo. Pero en nuestra cultura pentecostal decimos, Espíritu Santo, bautízame. No, yo no, yo no bautizo. ¿Cómo yo, Espíritu Santo, voy a bautizar en Espíritu Santo? Bautiza a Cristo. Y así hay un montón de cosas. ¿Va? Entonces, nombre, sobre todo nombre, significa una autoridad por encima de todas las cosas. Aún el Padre
le ha concedido el trono. El Padre le ha concedido el trono. Cuando nosotros leemos que el Hijo está a la derecha de Dios, pensamos que Dios, el Padre, está así, ¿no? Y el Hijo ahí como que subordinado. No, realmente significa lo contrario. El Padre se pone de pie, era algo muy cultural de la época, y le dice, siéntate. ¿Y si han leído que cuando Cristo resucitó y ascendió a los cielos, el Padre se puso a su servicio? Venga, le dijo, siéntate en mi trono, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo fue eso? Cuando Jesús resucitó. El reino de Dios no viene, el reino de Dios está. Este es el reino de Dios. Aquí donde estamos ahorita. Sí, ¿por qué crees que les dijo Jesús a sus seguidores? Muchos de ustedes no morirán hasta que vean el reino de Dios venir en todas sus plenitud. El reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros. Ajá, así fue el mensaje evangelístico primero. ¿Y qué era el reino de Dios? Que Jesús resucitara. Y una vez resucitado, subiera a los cielos, se sentara en el trono y recibiera toda la autoridad. Por eso cuando María Magdalena se le quiere acercar, le dice, no me toques, todavía no he ido a ser glorificado por mi Padre. Sube, recibe el trono, se convierte en el rey y baja y les dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y en esa autoridad, por tanto, id y predicar el evangelio a las naciones. Y ciertamente en esa autoridad Pedro se para el día de Pentecostés y dice, varones hermanos, este Jesús al que ustedes han crucificado, Dios lo ha hecho rey y Señor. Por eso yo no creo en el milenio futuro. Cristo está reinando ahora. Cristo, cuando viene en su segunda venida, no viene a reinar, viene a vengarse de sus enemigos, no a reinar. Está reinando. No tenemos que orar para que, decía Juan Calvino, para que el reino invisible de Dios se haga visible. Sí. Ok. Entonces, nombre, sobre todo nombre, significa eso, ¿no? La autoridad. Y ahí no dice que una autoridad cualquiera, sino en quien podamos ser salvos. Solo Cristo tiene la autoridad para salvar. Son barquillos de la basura. No, la basura pasa rápido. Son como oleas así. Son los barquillos. Ahora, Cristo tiene tanta autoridad para salvar, ¿hasta qué punto? Por ejemplo, ¿hasta qué punto su autoridad es para salvar a alguien? Porque muchos dicen, no, el Padre es el que decide a quién salvar, o el que decide a quién tocar, o el que decide llamar a la puerta del corazón. Pero el Hijo también tendrá la libertad de decir, quiero salvar a este, quiero salvar a aquel, quiero salvar a este, quiero tocar en este. Es decir, ¿hay autoridad en el Hijo de hacer estas cosas? Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Volviendo un poco sobre el tema de la doble predestinación. ¿A qué nos indica esto de que el Hijo a los que, no dice a los que creen, dice a los que quiere? ¿Cuál sería la antítesis de eso? Los que no quieren. No les daría. Dense cuenta cómo la salvación es algo de la plena voluntad del Padre y del Hijo. A los que ellos quieren. No es del que corre ni del que quiere, Que Dios tiene sino de que misericordia. Dios tiene misericordia. Eso a mí me empequeñece, y no sé ustedes. Porque hasta hacemos cantitos, ¿no? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y esperamos que Dios nos conteste, es que en ti había algo especial. No. Dios nunca nos va a dar una respuesta de esa manera. Nunca.
porque su elección es de gracia. Gracia significa sin mérito. Sin mérito. Entonces Dios no me elige por mi fe, porque cuando murió por mí yo todavía ni nacía. No me elige por mi fe porque yo soy un incrédulo antes de que Él muera por mí. Es muy poca. Sí. Incluso Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, sí, por la fe. Hasta ahí, arminianos, católicos, todos dicen amén. Pero luego se pone tensa la cosa. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Quien concede esa seguridad, ese don sobrenatural de creer, de tener seguridad sobrenatural. Entonces, el Hijo de Dios tiene una autoridad tremenda para salvar, ¿no? Realmente, cuando se le dice Salvador, debemos de meditar en decirle Salvador. Debemos de meditar. No solamente decir, ¡ay, tú eres el Salvador del mundo! No, no. El Salvador. El Salvador. ¿Saben que al Padre no se le da el nombre de Salvador? Al Espíritu Santo no se le da el nombre de Salvador. Solo a Jesús. De hecho, el nombre de Jesús, Yehoshua en hebreo, es Jehová salva. Él es el Salvador. ¿Sí? Cada vez que hablamos de Salvador, sabemos que nos referimos a Jesús. Ok, un siguiente versículo. Primera Timoteo 2:5. ¿Hay pastoral? No, ¿No? ahorita que termine. Este nos va a dar lata, este pasaje. ¿Cuál es, perdón? Con este vamos a cerrar. Primera Timoteo 2:5. Este nos va a dar lata. Con este vamos a cerrar, porque no es tan fácil como parece. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿A qué se refiere con mediador? Intermedio. Que intercede. Nosotros como férreos protestantes hemos interpretado que solo se refiere al acto sencillo de interceder delante de Dios. No. Es decir, Él es el único que puede rogar a Dios por nuestra salvación. La pregunta es, ¿nosotros podemos interceder ante Dios por otra persona? En oración. Pues cuando oramos por ella, ¿no? Ajá. Sí podemos interceder. Job intercedía por sus hijos. Sí. Los profetas intercedían por sus hijos. O sea que nosotros podemos interceder ante Dios como sacerdotes de Dios para la salvación de otros. ¿Podemos interceder? No, porque no pedimos nosotros, pedimos en el nombre de Jesús. Ok, es correcto, así es. Pedimos la misericordia de Dios a ellos también. Ajá. Y pedimos a nombre de Jesús, ¿no? En la autoridad de Cristo. Sin embargo, finalmente somos sacerdotes que de una u otra manera podemos interceder y funciona. Realmente funciona, lo vemos en la Biblia. Un padre puede interceder por la salvación de su hijo. Señor, sálvalo, por favor, sálvalo, etc. ¿No? Pero el término aquí mediador dista de intercesor. No es lo mismo mediador e intercesor, porque aquí está hablando en términos de pacto, no en términos de la oración, sino en términos de pacto. ¿Okay? Él es el único mediador del pacto. Y para eso tengo que detenerme a explicar de manera lo más sencilla y rápido posible, o clara posible, qué son los pactos de Dios. ¿Estamos de acuerdo que aquí nos está refiriendo a un intercesor de oración, sino un mediador del pacto? Miren, la Biblia enseña en Gálatas, me parece que es en el capítulo 3 o 4, que Dios con el hombre ha hecho dos pactos, ¿sí? Dos convenios.
Un pacto, el apóstol Pablo lo llamaba el pacto de la esclavitud y otro lo llamaba el pacto de la libertad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo le llamaba a uno el pacto de la esclavitud? Porque en ese pacto se establecía que la relación del hombre con Dios tenía que ser por medio del mérito. ¿La ley? Así es, la ley. O también conocido como pacto de obras, ¿no? Entonces, Dios se relaciona con el ser humano por medio del mérito. Y no solo del mérito moral, es hasta el mérito físico. Ejemplo. Tanto dice, no adulterarás, no esto, pero también dice, ningún imperfecto, con ojo nublado, manco, sobrado, que tenga desviado el ojo, que tenga testículo mayugado, que tenga una pierna lisiada, ¿no? Quebrada. Ninguno se acercará delante del arca de Jehová, porque Dios es perfecto. Pacto de obras, pacto de la ley. Ahora, a nosotros se nos hace un poco exagerado, pero es que Dios es perfecto realmente. Discriminación, diríamos. Sí, ¿no? Se dan cuenta que cuando hablamos de la perfección de Dios, la perfección de Dios trasciende a lo moral. El pacto de obras, ese pacto de obras que se hizo con el ser humano, era de mérito, de obras, de ley. Haz esto y vivirás. ¿Ok? Entonces debía de cubrir los requerimientos a la perfección de ese pacto. Ahora, ¿con quién se hace ese pacto? ¿Alguien sabe con quién se hace ese pacto? Su pueblo, ¿no? Israel. Antes de Israel. Abraham. ¿Con Abraham? No, con Abraham no. El de Abraham es otro pacto. No, antes de Moisés. Hay por ahí. Con Adán. Sí, brother. Con Adán se hace ese pacto. Vamos a Génesis capítulo 2. Es latino, no crees que sabía. Sí, va. ¿Cómo estaba antes? Vamos para atrás. Ya no quedaban Más, muchos. Menos. No quedaron muchos. Génesis. Génesis 2. Ahorita les digo la cita porque. Bueno, están atrás, no fue en el 1. Génesis 2, Ese sí, claro. versículo 16. Dense cuenta, aquí es el mérito. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea que ¿cómo te puedes mantener vivo en comunión con Dios? No comas del árbol, a través del mérito. El mérito chiquito, la obediencia. La obediencia. No comas del Chiquito. fruto. Ahora, yo no Sí, creo que es un fruto literal. Aquí tiene que ver con otra cosa un poquito más profunda, ¿no? Que no es una manzana ni cosas por el estilo. Ni comer. No, ni comer. Ahora, Uno que es secundario. ustedes a lo mejor dirán lo siguiente, pero yo no veo un pacto ahí. ¿Dónde está la palabra pacto? Oseas 6:6. ¿Oseas? Oseas 6:6. Pues este parece. Oseas 6:6. Vamos a ver que con Adán sí hubo un pacto, ¿cómo no? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Sí. Ahora el 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron Ajá. contra mí. Ok, el pacto se establece con Adán. Se establece con Adán. Y vamos a ver que ese pacto se ratifica y se consuma en el monte Sinaí con Moisés. No es otro pacto el de Moisés, es este mismo. Se ratifica. Ya se da por completo. Ahí se ratifica. Con la ley en el monte Sinaí. Otra vez te doy la ley. No puedes dormir.
Ahora, Todos latinamos. sí, es que ahí ya era la consumación de dicho pacto, es decir, la revelación completa con los beneficios de dicho pacto. El problema es que ese pacto nadie lo puede cumplir. Ahora, todo pacto tiene un mediador. ¿Quién era el mediador en el pacto con Adán? Los sacerdotes. ¿Con Adán? Ajá. Cuando Dios hace el pacto con Adán, Ah, ¿quién es el mediador? Debe haber un mediador entre la humanidad y Dios. Debe existir uno. Hay un mediador de ese pacto de obras. Explico qué es. No, explico. A ver, explico qué es el mediador. Espíritu Santo. Las hojitas. que No, escuchan. no. Explico qué es mediador. El mediador era un representante federal. Es decir, era alguien que debía dar como sacerdote la cara delante de Dios. De manera que si la humanidad pecaba, decía, perdónalos. El mediador decía, perdónalos. Y Dios los perdonaba. Era un mediador. Si la humanidad pecaba, el mediador venía y decía, perdónalos. Y los perdonaba. Era el mediador, el conciliador, el representante federal. ¿Quién era el representante federal? Moisés nació después. Moisés nació después. Ahora, este representante federal, ¿qué pasaba si él la regaba? Recuerden que es un representante federal. Representa todo. Pagan todos. Es el mismo Adán. Era Adán. Exactamente. Adán es el mediador del primer pacto. Eso es lo que se le conoce en la teología reformada como el federalismo. Adán. Es por esa razón que el pecado de Adán nos amoló a O todos. sea que ni siquiera puede ser que si él no es literal que él era el único. Por supuesto que no. Ahí se resuelve el Por problema de supuesto las que demás no. personas. Mira, para mí, y es una síntesis, para mí el huerto del Edén, y no soy el único que cree esto, o sea, no lo inventé yo. El huerto del Edén que Dios pone a cuidar a Adán es la humanidad. ¿Me entiendes? Es la humanidad. Tú puedes ver que el concepto de huerto del Edén se pone en otros pasajes de los profetas. Por ejemplo, se le dice a Satanás se le dice, te derribaré y los árboles del Edén se alegrarán. Pero ¿cómo si el Edén ya tenía miles de años que se había destruido y se lo había llevado Dios, ¿no? ¿Cómo que los árboles del Edén se alegrarán cuando vean caer a Satanás, la humanidad? ¿Qué significa que él tenía que labrar y cuidar la tierra? Debía de ser sacerdote de la humanidad. El primer sacerdote se supone que era Adán. Por lo tanto, en el tiempo de Adán, ¿hubo mucha gente que pecó? Por supuesto. Pero Adán se mantuvo firme. Pero este cuate la riega y nos trae abajo a todos. Por eso, por un hombre entró el pecado y por uno tenía que salir. El segundo Adán. Y ahorita vamos a hablar del segundo pacto. De la libertad. Del de la libertad, así es. Entonces, esta regazón de Adán nos trajo a todos abajo porque él estaba encargado de algo. Por eso yo no creo en una salvación en la cual está a cargo un hombre. No. Los hombres le hemos regado. Tiene que estar a cargo alguien más poderoso que un hombre. No puede ser Dios porque el pacto es con Dios. Tiene que ser un hombre que sea tan perfecto como Dios y tan humano como nosotros. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Luego, por la ineficacia de este pacto, Dios establece un segundo pacto. Un pacto de la libertad. Un pacto que iba a traer liberación. Y es el pacto que es sin mérito. El pacto de gracia. ¿Ok? ¿Cuándo se establece el pacto de gracia? ¿Cuándo Dios da el pacto de gracia? A ver, ahí. Lleva Para todo. ustedes. Lleva el truco. La pregunta sí es Vamos a responder. Porque el de obras se estableció en el Edén, se ratificó en el Sinaí. ¿Dónde se establece el pacto de en gracia? contexción de la mano, sí es pactos. Pues es que está escrito desde el Antiguo Testamento cuando habla de que va a venir, de que habrá alguien que Se llegará. profetizaba ya.
Así es. Muchos, fíjense la locura bautista. Bueno, perdón. Bueno, cuando La locura, ¿Qué? la locura de la confesión bautista, no de todos, la bautista de 1689. La de Londres. Ah, la de Londres. Dice esto: el nuevo pacto se establece en la cruz. No, el nuevo pacto se establece en la cruz. Ahí se Consuma. consuma. Ajá. Bueno, los bautistas dicen que ahí se establece. Estoy hablando como bautista. Dice, no todos los bautistas. Sí, no. Dice, ahí se establece. Pero tú preguntas entonces, bueno, ¿y cómo fueron salvos los personajes del Antiguo Testamento? Si la gracia vino hasta con Cristo. Y ellos dicen una pachequera como esta: ah, es que los beneficios de la cruz y del pacto de gracia se aplican retroactivos. Y tú haces una... No sé, es difícil de entender, ¿no? Era abogado. Eran abogados todos los teólogos reformados. Retroactivo. Lo que yo y la teología reformada creemos es lo siguiente: el pacto de gracia se establece inmediatamente en el Edén. ¿Dónde? Capítulo 3, Cuando ya los versículo... juzgan, ¿no? Capítulo... ¿Génesis? Ajá, Génesis 3, 15. Es la primera mención ahí. 3:15. Ahí ya hay un pacto. Ahora tú dices, ¿pero dónde están las condiciones del pacto? No, es que no hay condiciones. Es un pacto de gracia. Por eso es de gracia. Sin mérito. Por eso no van a haber condiciones en ese pacto. Pero pacto, cada vez que dices pacto, yo veo como un acuerdo. Es un acuerdo. ¿Sí? Es un arcoíris. Es un acuerdo. Lo que pasa es que aquí... Es bautista. No, mira, Fer, es un acuerdo. Pero hay acuerdos bilaterales y unilaterales. Ajá. El acuerdo, el primer pacto es entre Dios y Adán. El segundo pacto no es entre Dios y Adán. El segundo pacto es entre Dios y Cristo. Para nosotros es un pacto unilateral que se queda allá con Dios, pero nos beneficia a nosotros. No recibimos el beneficio. Ajá. Ahora, 15. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu simiente. ¿A qué se refiere con tu simiente? ¿La simiente de quién? De la mujer. No, ¿Quién es? No, la primera. La simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Toda la humanidad. Jesús. En Gálatas, no lo vamos a ver porque sería volvernos, pero lean Gálatas, si pueden toda la carta, se van a dar cuenta que la simiente no es la humanidad, es Cristo. Incluso ahí dice, por eso no dice las simientes, dice la simiente, la cual es Cristo. Él es la simiente de la mujer. Pondré enemistad entre tu simiente, Cristo, y la simiente de la serpiente. ¿Quién es la simiente de la serpiente? La muerte. La muerte, bueno, El pero pecado. el pecado, ok, se va acercando, pero estamos hablando de seres. No, ¿Quién es la simiente de Satanás. quién? la simiente de la serpiente. De Adán mismo. No, Satanás. Satanás. Pero es que la serpiente es Satanás. Ajá. La simiente. ¿Quién sería la simiente o la descendencia de Satanás? Las potestades. El anticristo. Principales. ¿Saben quiénes son? Nosotros. No. Es toda la humanidad que se rehúsa a creer en Jesús. Los no elegidos, los no. ¿Se han dado cuenta que Jesús les dice en Juan capítulo 6, Hijos del diablo. vosotros sois de vuestro padre el diablo? Porque si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Dónde? Exacto. Juan, me parece que está entre el 5 y el 10, pero no sé en qué capítulo exactamente. Juan. Pero les mando la cita al rato, ¿no? En el grupo. Métete las. Le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Luego, la primera carta de Juan también dice, en esto conocemos a los hijos del diablo, ¿no? ¿Y qué está diciendo? Que entre la simiente, que es Cristo, y el mundo, ¿qué va a haber? Enemistad. ¿Por qué creen que el mundo siempre va a perseguir a la iglesia? Es de lo más natural. Juan 8:39. Ahí está. ¿Por qué creen que cuando Jesucristo vino, cómo lo recibió el mundo? ¿Lo amó? No, era la simiente de Satanás. A los suyos vino, a los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de dejar de ser hijos de Satanás y ser hechos hijos de Dios. Sí. La simiente de Cristo ahí se extiende. Sí, hay un traslado, ¿no?
Sí, el cual nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es en Colosenses, ¿no? Ahora, ¿qué se dice de Jesús? Le dice a la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Eso es muy profundo. Cuando dice que le herirá la cabeza, significa que lo aniquilará, lo acabará. Decía Pablo, el Dios de paz en pronto aplastará la cabeza de Satanás, ¿no? ¿Pero a qué se refiere con que él te herirá el calcañar? A que ciertamente Satanás provocaría una herida en el Mesías, la cruz. Pero Cristo le aplastaría. O sea, no se compararía lo que Cristo haría hacia Satanás con lo que Satanás trataría de hacer hacia Cristo. ¿Sí? ¿Saben ustedes que cuando Jesús fue crucificado y Jesús estaba en la tierra y Jesús nació, en el cielo había una bronca? ¿Por defenderlo? No, porque Satanás pensó que al haberse hecho Cristo hombre y haber muerto, iba a ocupar el trono. En serio, esto está en Apocalipsis, no lo vemos. No lo entendemos. No lo entendemos. Pero han leído que la mujer tiene un hijo, el dragón la persigue Hay y un quiere... parto, Perdón. Hay un parto. Exactamente, en el capítulo 2. Persigue al hijo, pues no contento como el dragón con que persigue al hijo, dice que entonces sube a los cielos. ¿Para qué sube a los cielos? Porque este cuate dijo, ya se murió, voy a entronizarme yo, que es lo que he querido desde el principio. Sube al cielo y dice que se desarrolla una batalla entre él y Miguel, porque dice, ¿qué crees? No, sí murió, pero con su muerte te venció. Y entonces dice que es echado Satanás y no se halló lugar más para él en el cielo. Y entonces dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha bajado sabiendo que tiene poco tiempo. Pero hay una lucha en el cielo. Satanás está bien fumado, hace cosas que uno diría, bueno. Eso escatológicamente hablando, respalda el amilenialismo. Sí, es amilenialista. Si eres dispensacionalista, pues piensas que el diablo va a subir por Israel. Amilenialismo. Sí, si eres amilenialista, pues obedeces esa interpretación, sabes que no hay una cronología dentro de Apocalipsis y que Apocalipsis te puede presentar eventos futuros y luego uno pasado. Por ejemplo, Apocalipsis nos habla del nacimiento del Mesías, no es algo futuro. Hay que estar bien loco para pensar que el Mesías va a volver a nacer. Y ahí es donde se nos habla, lean el capítulo 2 de esta batalla que ocurre entre el nacimiento de Cristo y su muerte. Y Satanás sube. ¿Tienes Entonces, el capítulo? No. 12, Apocalipsis 12. Lo van a leer entre semana, de veras. Sí. Ok. Entonces se establece este pacto con de gracia, se establece, y ahora este pacto es sin mérito. ¿Ok? El problema es que, ¿saben qué? Que la humanidad dice, qué bueno, ya hay un pacto de gracia, pero ¿quién es el mediador? Porque teníamos a Adán, ahora ¿quién es el mediador? Y tardan miles y miles de años para que el mediador se vaya revelando. No se revela de golpe. De momento aparece ahí como la simiente de la mujer. Job dice, le veré. Pero no bien. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará del polvo, pero Job no sabe exactamente de qué está hablando. Sí, no sabe. Balaam dice, le veré, mas no de cerca. Pasará de mí, pero no le tocaré. Estrella se levantará de Judá, pero el tipo no sabe de qué está hablando exactamente. Está teniendo visión. Abraham dice, vendrá una descendencia. Isaías también, ¿no? Isaías, pero aún más atrás, David dice, se sentará uno en tu trono para siempre. Ah, ¿será Salomón? No, no es Salomón, porque este reinará para siempre. ¿Quién será? Cuando dice el Señor a mi Señor. O sea, se empieza a revelar el mediador. Todos ellos saben que hay un mediador, pero no tienen claro quién es, qué es o cómo es. Por eso dice la Biblia que Moisés se mantuvo firme como viendo al invisible. Ellos miraron a la cruz a futuro como nosotros miramos a la cruz hacia el pasado. Pero nosotros ya
hemos entendido de qué se trata. Ellos corrieron la carrera de la fe, dice Hebreos, viendo a futuro. Dice Pedro, ¿qué espíritu y qué indicaba, ¿no?, las profecías? Entonces ellos no tuvieron claro del todo al Mesías. Ya Daniel ya lo tiene más claro, dice el Mesías morirá y resucitará. Y ya, cada vez se van dando más detalles, eso se le conoce como revelación progresiva. Sin embargo, el pacto se va ratificando y cada vez que se revela o se ratifica el pacto, se muestra una parte más clara. Aquí se estableció, luego se ratifica con Noé y se le dice, no destruiré la tierra, no habrá diluvio, no destruiré la tierra, y el arco iris. Luego se ratifica con Abraham, vendrá una descendencia, bendecirá a las naciones. Luego se ratifica con David y se le dice, será rey para siempre. Y finalmente, a los discípulos se les debió de haber enchinado la piel cuando Jesús en la cena toma la copa y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Jesús no establece el pacto, lo viene a consumar. Por eso había dicho Daniel, vendrá y confirmará el pacto con muchos. No dice establecerá, confirmará el pacto con muchos y hará cesar el sacrificio. ¿Se acuerdan? Los dije. Cristo hizo cesar el sacrificio continuo y confirmó el pacto con muchos. El dispensacionalismo dice que ese es el anticristo, pero no, por Dios santo, ese es Cristo que confirma el pacto con muchos. Entonces se nos revela el mediador, el segundo Adán. Y con esa teología Pablo dice, por un hombre entró el pecado y por otro la resurrección, un mediador, un nuevo pacto. Para cerrar vamos a Hebreos. ¿Por qué vas a cerrar? Si no hay... No, porque ya voy a ir a cerrar mi negocio. Así es. Nos vamos a reunir en una panadería, al fin que ahí va a haber pan, ya no me echamos. Sí, cuando quiera. Problema. Claro. Isaac se va a sentir. Isaac. No, lo vas a tener llorando todo el tiempo. Un pan, así, pasó. Hebreos 8:9. Hebreos 8:9. Y sí tiene razón Sochi al decir que los sacerdotes en algún momento fueron mediadores del pacto de obras también. ¿Por qué? Porque a diferencia del pacto de gracia, donde hay un solo mediador, en aquel hubo muchos. Porque Adán se murió y alguien tenía que continuar. Por eso dice el autor de Hebreos que por la ineficacia de su muerte tenían que ser reemplazados. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes de Israel. De manera que si un sacerdote la regaba, toda la nación pagaba, porque eran los mediadores del pacto de obras. Pero ahí dentro del pacto de obras hubo gente que optó por el pacto de gracia, el pacto de la libertad, y se salvaron así. 8:9. No, perdón, 8:6. Perdón, 8:6. Pero tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, si aquel primer pacto. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, la casa de Judá, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Quién iba a permanecer en ese pacto? Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Ese haré no necesariamente es que lo va a establecer. Es un hebraísmo que dice que va a hacer algo que ya está hecho. Como un nuevo mandamiento os doy, que os améis. No, no es nuevo. Lo mismo, ratificado. Y me encanta, fíjense la promesa del nuevo pacto. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Se dan cuenta la dualidad de ministerios del mediador del pacto?
Hola. Hola. Perdón, madre. Hola. Porque ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Ese es lo primero. Pero el segundo, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, desplazando a Adán completamente, entre Dios y los hombres. ¿Jesucristo Dios? No. El mediador tiene que ser un hombre. Por eso se encarnó. Jesucristo, hombre. Él no podía ser mediador desde allá. Él tenía que bajar, encarnarse y aquí se sacerdote. Está chido eso, ¿no? Está padre. Ahora, siguiendo sobre este mismo tenor del mediador del nuevo pacto, vamos a leer aquí mismo en Hebreos. Donde se nos habla del sacerdocio de Cristo. Isaac. 5:5. Sí, ese es uno, pero hay uno que dice, Melquisedec, no, cuando habla de que este es Jesús es superior a Moisés. es eterno para interceder. Para interceder por ellos. Ahorita lo busco. Hebreos. Nos cuidamos una situación tan grande. Debe de ser Hebreos 7. Sí, es Hebreos 7. Ahí está. Sí. Hebreos 7, 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y sí, Adán fue un fracaso, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Abel ofreció un sacrificio, pero tuvo que ofrecer después muchos en el pacto de obras. Los sacerdotes ofrecían muchos. Él, el sacrificio más grande que presentó delante de Dios fue el mismo, su cuerpo, una vez y para siempre. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, ¿cuál es la palabra del juramento? Pacto de gracia, el pacto de libertad. Posterior a la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces comprendemos qué significa que hay un solo Dios y un solo mediador. Mediador del pacto. ¿Sale? Bueno, la dejamos aquí.